Hola y bienvenido a tu programa Puerto de Restauración. Yo soy la licenciada Lidia Boschetti, pastora de Port of Restoration Worship Center en San Juan, Puerto Rico. Y te doy la bienvenida a ti que me estás viendo y me estás escuchando a través de esta emisora. En el día de hoy quisiera hablar de un tema muy interesante. Estamos hablando de lo que es el tema de la depresión y el intento suicida en este siglo XXI. Quiero que sepas que están muy preocupados porque es una condición que está afectando a muchas personas. Aproximadamente 350 millones de personas padecen de esta depresión, de este trastorno del estado de ánimo, que hace que las personas se sientan continuamente tristes y totalmente desesperanzadas de lo que será su presente y su futuro. Muchas veces la depresión es tan profunda que han tenido hasta pensamientos suicidas y cada año se suicidan miles de personas producto de esta condición, de esta alteración del estado de ánimo conocido como la depresión. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Y también se ha descubierto que la depresión suele atacar más a las mujeres que a los varones. Este estado del ánimo que se afecta puede estar afectado por múltiples situaciones y durante el transcurso del programa vamos a estar mencionando algunas de las situaciones relacionadas con este trastorno del estado de ánimo, conocido como la depresión. Sin embargo, la tristeza profunda ha existido desde que existe la humanidad. Y tenemos un caso muy particular en la Biblia que lo encontramos en Primera de Samuel y me gustaría leerlo contigo para que lo escucharas y veas la situación que ocurría en ese tiempo. Estamos hablando nada más y nada menos de Ana, la esposa de este hombre llamado Elcana y madre del profeta Samuel. Y dice Primera de Samuel capítulo 1, que había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, Ana, aunque no le había dado hijos todavía, él la amaba por sobre todas las cosas y le daba una porción selecta. De manera que Penina se molestaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo, y Penina se burlaba de Ana mientras iba al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Fíjense que es una situación que va año tras año. Y es tanta la tristeza que Ana tenía que ella perdía el apetito completamente y dice que estaba llorando todo el tiempo. Es lamentable y eso es parte de las situaciones difíciles que produce lo que es la depresión. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana a su esposo. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? La realidad es que ella era una mujer muy amada, su esposo la amaba mucho, pero dentro del corazón de Ana había este gran deseo de ser madre y no lo podía tener. Sin embargo, ella tomó una decisión. Dice, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar.
El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover sus labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que ella estaba ebria. Tienes que venir borracha, le decía, abandona ese vino. Y ella le contestó: Oh no, Señor, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Así que no piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. Fíjense que ella reconoce que tenía una gran angustia y un profundo dolor. Esto lo llevaba en su corazón por muchos años, hasta que ella tomó una decisión. Ella llevó esa petición ante la presencia del Señor. En ese caso, le dijo Elí: ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Ana tomó una decisión. La decisión que tomó Ana fue entregarle esa petición que tenía ante el Señor. Esa tristeza profunda que la había invadido por muchos años, y descansar en que el Señor iba a contestar su petición. Ella se levantó de aquel lugar y ella no volvió a llorar más. ¿Sabes qué sucedió con Ana? Se unió con su esposo y tuvo un hijo. Una persona que está en una profunda depresión no disfruta la vida y mucho menos tiene una buena relación con su pareja, porque todo el estado de ánimo afecta lo que tiene que ver con sus relaciones personales. Y si está casada, la realidad es que su esposo sufre tanto como ella, porque vivir con una persona que está en depresión produce gran tristeza, no solamente a la persona que está pasando ese trastorno del estado de ánimo, sino también todas aquellas personas que rodean a esa persona que está afectada. ¿Quién era Ana y quién eres tú? ¿Quién soy yo? La realidad es que todos estamos expuestos a diferentes costumbres, a diferentes sistemas de crianza, a diferente herencia. Nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestros familiares, estos estados de ánimo, este estado de ánimo quizás propenso a ser un poco más depresivos. Nosotros nos rodean diferentes circunstancias de nuestra vida, circunstancias buenas y circunstancias menos buenas. O sea, no estamos en un mundo donde todo es color de rosa. Nosotros tenemos que someternos a diferentes circunstancias y tenemos que levantarnos y enfrentarlas. En el caso de nosotros, los cristianos, podemos descansar en que dice la palabra de Dios que todo obra para bien, que el Señor tiene cuidado de ti. Y esa palabra que nosotros sabemos que es una palabra real, que el Señor ha prometido en su palabra muchas cosas y todas las cumple, porque Él no promete para no cumplir, Él promete y cumple. Nosotros podemos acercarnos al Señor y confiar en que Él tiene cuidado de nosotros. Lo que pasa es que dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestros pensamientos,
a veces le damos lugar a que las dudas, a que los temores invadan nuestros pensamientos, invadan nuestro corazón y por ende afecten nuestro estado del ánimo a tal grado de que caigamos en una depresión profunda. Así que definitivamente no importa en qué situación estemos, lo importante es que tengamos esa fe de que el Señor tiene cuidado de nosotros y de que Él va a hacer provisión. La depresión, como ya les he explicado, es un trastorno del estado de ánimo que afecta no solamente nuestro estado de ánimo, sino nuestro organismo también, y afecta nuestros pensamientos. Es como un ciclo. Los pensamientos, el estado de ánimo, el organismo, todo esto está combinado para crear en nosotros quizás dolores de cabeza, problemas de ansiedad, aumento o pérdida de peso, sentimientos de culpa que pueden estar dentro de nuestra mente, dificultades para podernos concentrar, hay momentos en los cuales perdemos el sueño, hay cambios en nuestro comportamiento, hay cambios en nuestras respuestas, hay un comportamiento puede ser tanto agresivo como pasivo, los dos extremos. Estos son características de una persona que está deprimida. Por ejemplo, en el caso de los varones y en el caso de los adolescentes, pueden tornarse agresivos, pueden tornarse un poco hostiles cuando se le habla y esas respuestas pueden ser así hostiles, difíciles. Puede un estudiante, un joven puede tener bajo aprovechamiento académico porque se empieza a utilizar sus pensamientos más en pensar en sus problemas y no tiene la libertad de poder estudiar, ¿verdad?, lo que realmente quiere. Se aleja de sus amigos, de sus familiares. Si tienen pertenencias muy valiosas o cosas que le encanta, te das cuenta que empieza a regalar esas cosas que realmente le gustaban mucho, empieza a expresar ideas negativas, ideas de muerte, y podrías hasta escuchar una frase como que diga, por ejemplo, es mejor estar muerto que estar viviendo en esta vida difícil. O sea, hay que estar muy atento a esos comentarios que puede provocar que una persona se sienta de esta forma, o comentarios que puedan decirle al otro que realmente esa persona está pasando por una depresión profunda. La pregunta es: ¿por qué la gente pasa por depresión profunda? Pues mira, te voy a explicar. Sabemos que cada circunstancia nosotros tenemos que enfrentarla de la mejor forma posible. Quizás la muerte de un familiar, quizás la muerte de un hijo, quizás la pérdida de empleo, un divorcio, una situación difícil dentro de la misma hogar, un anuncio de una enfermedad, ¿verdad?, un diagnóstico terrible que se le dé a una persona. Todas esas cosas pueden provocar esa tristeza profunda. Sin embargo, hay unas personas que están más predispuestas genéticamente a pasar por la depresión que otras. Por ejemplo, si mamá pasó por depresión y papá también pasó por depresión y tenemos una hermana que pasó por depresión, quiere decir que hay una predisposición genética a que esa persona pase por depresión. Otra situación que puede influir en que una persona tenga la depresión es quizás que tenga problemas de autoestima o que haya sido criada en un hogar donde todo se ve de forma negativa, muy pesimista. Todas esas cosas influyen a que una persona esté más predispuesta a padecer una depresión. Otra situación que puede influenciar sobre el estado de ánimo de alguien pueden ser las hormonas. Las hormonas o un desnivel, ¿verdad?, a nivel de neurotransmisores en el cerebro. O sea, factores biológicos que tengan que ver con el estado de ánimo. Si una mujer está pasando por una menopausia y tiene sus bajones de sus neuronas y de sus hormonas, puede padecer
de la depresión. Por eso es importante que aquella persona que esté padeciendo de depresión o esta tristeza profunda busque ayuda en un médico, porque quizás está teniendo unos desbalances hormonales y eso le puede estar provocando esa depresión. Y también algo que tiene mucha influencia es lo ambiental o lo situacional, como les estaba hablando, quizás algún evento traumático, quizás un divorcio, la pérdida de un ser querido. Todo esto provoca que una persona pueda estar expuesta a lo que es una depresión. Y lamentablemente es importante ver que en ocasiones la depresión termina en pensamientos suicidas, y lo que estamos tratando es que la persona no llegue a ese lugar, porque ninguna persona debe atentar contra su vida. Una persona que está pensando en el suicidio como una buena alternativa para resolver un problema es una persona que no está en su juicio cabal. Es una persona que ha perdido la razón, porque una persona que tiene su razonamiento en buenas condiciones, que está en perfectas condiciones para pensar correctamente, nunca pensaría en el suicidio. Simplemente pensaría que son situaciones que suceden en la vida, que tenemos que levantarnos y que tenemos que entender que Dios, en el caso nuestro, los cristianos, está en control de todo y que Él ha prometido estar contigo. Dice su palabra que Él no nos dejará solos, que Él siempre estará con nosotros. Él nos toma de la mano derecha y nos dice: no temas, que yo te ayudo. Dentro de la situación difícil, Dios siempre está en control. Pero claro, tenemos que hacer como en aquella ocasión que el apóstol Pedro estaba en medio de la tempestad y de momento vieron a Jesucristo caminar sobre las aguas. Pedro le dijo: si realmente eres tú, permite que yo pueda caminar. Y el Señor le permitió a que Pedro caminara. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que cuando la vista de Pedro dejó de estar en el Maestro y empezó a ver la circunstancia y empezó a ver la tempestad y a ver los vientos y todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, él comenzó a hundirse. Y eso es lo que sucede en una depresión. En una depresión el ser humano comienza a hundirse en estos pensamientos pesimistas, en esta falta de deseo de crecer, falta de deseo de vivir. Tenemos que tener los ojos puestos en el Señor, porque la realidad es que siempre nos vamos a encontrar con situaciones difíciles en la vida. Siempre tenemos que superar esas situaciones. Cuando nosotros aprendemos a superar esas situaciones, ahí es donde nos damos cuenta que podemos seguir creciendo y que no solo vamos a aprender, sino que vamos a poder enseñarles a otros cómo salir de la situación, porque si ya tú pasaste por una situación negativa y la pudiste superar, cuando haya una persona que está pasando por la misma situación, tú le vas a poder ser de apoyo, tú vas a poder ser de ayuda y tú le vas a poder decir: ¿sabes qué? Cuando yo pasé por esa situación difícil, quien me ayudó a mí fue Dios, mi fortaleza en el Señor, mis ojos puestos en el Señor. ¿Sabes qué? Esa situación difícil por la cual estás pasando no es eterna, es momentánea. Es circunstancial, es en un tiempo de tu vida. Lo que pasa es que la gente se hunde tanto en esa profundidad y en esa tristeza que las hace pensar como que el mundo completo se acabó, como que nunca van a salir de esa situación. Y yo quiero decirte a ti que el Señor ha hecho un día después del otro y que cada día debe tener su propio afán, que no debes preocuparte por las situaciones futuras, porque Él ha prometido que va a tener cuidado de ti todos los días de tu vida. Sin embargo, tienes que hacer como hizo Pedro: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, aquel que te va a dirigir y te va a ayudar, aquel que te va a fortalecer en medio de la situación, aquel que te va a permitir caminar sobre las aguas, aquel que ha estado contigo día a día.
Así que cuando llega la depresión, lo primero que la persona tiene que hacer es autoevaluarse, verificar si realmente está teniendo alguna alteración a su estado de ánimo y tiene que buscar ayuda, porque esto hay que verlo a tiempo. No se puede dejar que una persona pase mucho tiempo dentro del estado de depresión porque después le va a dar un poco de más trabajo salir de ese estado. Así que la persona tiene que autoevaluarse, tiene que buscar ayuda y no solo eso, tiene que recibir la ayuda que se le vaya a dar. Porque en ocasiones la persona busca ayuda, pero un terapeuta o un pastor o una persona que le quiere ayudar quiere brindarle esa ayuda, pero las personas no aceptan la ayuda. Así que es importante que esa persona que esté pasando por una depresión acepte la ayuda. Además de eso, debe verse con posibilidades, que realmente entienda que sí, que va a poder salir de ese estado de ánimo que la tiene afectada. Debe ir en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad y el deseo que tiene una persona deprimida es meterse en su casa, meterse en la cama, no salir de ahí, no arreglarse, no vestirse, no peinarse, no comer, no compartir con los familiares, no ir a la iglesia, no salir a trabajar. El deseo que tiene la persona es simplemente quedarse dentro de esa nube, dentro de esa cueva profunda en la cual se siente bien, pero no es que se siente bien, es que está dentro de una depresión. Y también tiene que creerle a la palabra de Dios. Y tiene que tener cuidado con lo que hay en su mente, con esos pensamientos. Fíjate, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué? Porque donde primero está la batalla es aquí, en nuestra mente. Dependiendo de lo que piensa nuestra mente, asimismo siente nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, y asimismo se actúa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese diálogo interior. ¿Cómo yo me hablo a mí misma? ¿Cómo tú te hablas a ti mismo? ¿Qué es lo que tú te dices en tu mente? Si tú te dices esto está malo, realmente va a ir de mal en peor, yo no le veo ningún tipo de solución, lo mejor que puedo hacer es morirme, créeme, son pensamientos que están dentro de tu mente que te están convenciendo para todo lo negativo, inclusive hasta pensar en que el suicidio es una buena alternativa. Tienes que evaluar esos pensamientos y tienes que desechar todos esos pensamientos positivos y comenzar a pensar que Dios tiene control de todo, que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, que es Dios, que el Señor va a tener cuidado de ti, que si Él cuida las aves de los cielos, ¿cómo no va a tener cuidado de ti? Que todo obra para bien. Son versículos de la Biblia, palabra de Dios que reconoce tu espíritu, para que entienda que Dios tiene cuidado de ti y que tú vas a salir de esa situación difícil. También dice en 1 Corintios 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque tienes que tener cuidado con quién tú estás hablando, quién te está aconsejando, qué tipo de persona te está rodeando. Porque si estas personas que te rodean son las primeras personas pesimistas, lo que te van a estar diciendo son cosas negativas y tu estado de ánimo se va a sentir mucho más afectado. Otro detalle importante, tienes que moverte en fe. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no ves. O sea, porque una persona que está dentro de una depresión profunda no ve alternativas. Por eso es que te tienes que mover en fe. Por eso, aunque no lo veas, debes saber que Dios tiene cuidado de ti, que todo va a obrar para bien, aunque tú no sepas cómo. Pero sí tú sabes que Dios tiene cuidado de ti. Y dice su palabra
que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas las peticiones ante el Señor. Así que en el día de hoy yo te exhorto a que si en tu mente y en tu corazón hay ese dolor, ese sentimiento de tristeza profunda, entiendas que lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que estás sintiéndote triste y entender que Dios tiene cuidado de ti por sobre todas las cosas y que hay que orar, ir a la presencia del Señor, igual que hizo Ana, que llevó sus peticiones al Señor y se levantó y decidió no volver a llorar más. Asimismo, tú lo debes hacer en el día de hoy.